Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a esta Polimedia. Vamos a estar revisando este día la computadora, haciendo una revisión de los temas del hardware y software que ustedes ya estuvieron viendo en clases como introducción. Y adicionaremos que ahora lo haremos desde la perspectiva de lo que estaremos prontos a comenzar a hacer, que es programar. ¿Ok? Para ello entonces nos hemos fijado unos objetivos. Eh, Primero, pues eso, entrar nuevamente en contacto con la computadora. Sabemos que la computadora es aquella composición de hardware y software, y ustedes ya vieron que era el hardware fundamental, incluso tal vez ahora están arribando a una clase, o ya pasaron por una clase que se llama Taller de Hardware 1, en el cual harán una revisión mucho más extensa y detallada de cada componente de hardware que hace posible que nosotros trabajemos con este instrumento que será nuestra piedra angular de nuestro desarrollo profesional. De igual forma, también estarán recordando, repasando los elementos de software, ¿verdad? Y los distintos tipos de software y cómo el software, pues, es esa capa lógica que ayuda a que ese hardware se transforme en una pieza programable. De hecho, aquí es donde más entraremos en contacto sobre cómo haremos esa programación o cómo lograremos que ese instrumento esté a las órdenes de las instrucciones que nosotros elegiremos. Por ende, finalmente estaremos concluyendo esta revisión inicial con una profundidad o una perspectiva de qué es lo que implica cuando nosotros ya desarrollamos algún programa y nosotros lo ejecutamos dentro de la computadora. ¿Qué pasa con el hardware? ¿Qué implica esta pieza de código en relación con el hardware que está interactuando? Bien, para ello, pues, veamos. Acá les estoy haciendo una recomendación, también va a estar en el documento que ustedes podrán descargar, donde estará toda esta presentación. Estos son unos links de algunos videos, todos contenidos en YouTube, que dan un poco de explicación a estas preguntas fundamentales. ¿Ya? Cómo está organizada la computadora, cómo se procesan los datos en una computadora, cómo se representa la información en la computadora, que esta parte es también esencial. A lo largo de nuestra carrera estaremos discutiendo ampliamente sobre los bits, sobre el sistema binario, y en las próximas clases, cuando ya entremos a desarrollar los fundamentos del razonamiento, nuevamente estaremos haciendo acopio de la lógica booleana, de la lógica binaria. Por ende, es muy importante que ustedes ya vayan prestando atención a esto. Finalmente, ¿qué es el software desde una perspectiva pues un poco más histórica, pero también haciendo relieve de la importancia que tiene software en nuestros días, que creo yo que es obvio para todos nosotros? Dentro de lo que nosotros queremos recordar o repasar, está precisamente el hardware. Espero yo que a este punto todos estemos claros de que no hay tal cosa, no existe tal cosa como software, si no hay de por medio un hardware. ¿Puede haber hardware sin software? Claro que sí, pero software sin hardware todavía no. ¿De acuerdo? Y la computación cuántica tampoco será un ejemplo de ello. Al contrario, es un ejemplo de cómo el mundo físico, las herramientas físicas, permiten que nosotros podamos extender aquellos nuevos mundos lógicos que podemos construir sobre este, ¿no? Hasta el momento no tenemos otra forma de poder desarrollar estos escenarios lógicos virtuales, sino a través de un entorno, una infraestructura física. Bueno, recordemos la composición de una tarjeta madre. Básicamente, cualquier tarjeta madre, no importa si estamos hablando de una computadora de escritorio, de una laptop, de un celular ahora, o de un microcontrolador, como un Raspberry, un Arduino, que es decir, que son elementos embebidos, ¿verdad? Sistemas embebidos. No importa, estaremos encontrando siempre estos elementos dentro de esa composición básica electrónica, que es de donde surge la computación. Hasta este día, ¿verdad? Ya verán ustedes pondrán con la computación cuántica en base a qué se fundamenta. Entonces resulta que en esa estructura física tenemos diferentes partes que juegan cada una un rol muy importante. Desde el CPU, que solemos tenerle bastante más, digamos que darle más relevancia al CPU, pero el CPU sería nada sin todos los demás componentes que están ahí. Básicamente, recordemos que la computadora también la solemos descomponer en el CPU y en los periféricos, ¿no?
el CPU más todos los elementos que son de dispositivos de entrada y todos los elementos que funcionan como dispositivos de salida. Pero a la vez, el CPU, como la tarjeta madre, está también rodeada de otra serie de elementos que a todo su conjunto le solemos llamar CPU, pero que el procesador es uno muy concreto, una parte de esa tarjeta madre. Pero alrededor hay otros CPUs, hay otros procesadores que juegan otros roles importantes, como por ejemplo las memorias. Hay memorias que son de distintos tipos, ustedes recordarán, eléctricas, magnéticas, electromagnéticas y ópticas, ¿no? En este caso, pues, también recuerden que en los dispositivos de almacenamiento tenemos aquellos que son de estado permanente, de aquellos que son de estado volátil, ¿no? Entonces, eh, teniéndolo eso en cuenta, recordando todos esos conceptos, recuerden para qué sirve el BIOS, que ahora le llamamos UEFI también, para qué sirve la RAM, ¿de acuerdo? Para qué sirve la ROM, ¿de acuerdo? Para qué sirven las tarjetas de expansión, ¿de acuerdo? Que todos estos elementos tenganlos presentes para que ustedes vayan repasando y recordando todos esos conceptos. Luego, efectivamente, nos vamos a centrar en el CPU porque es el orquestador, es el que va a dirigir toda la actividad que vaya ocurriendo, que nosotros como usuarios vayamos determinando, ¿no? Y a la vez, el usuario interactúa con este CPU a través de otros elementos que le llamamos software. Y en este caso, un tipo especial de software que le llamamos aplicaciones. Y que esas aplicaciones han sido desarrolladas utilizando otro tipo de software que le llamamos lenguaje de programación. Y nosotros lo que estaremos preparándonos es cómo, a través de estos lenguajes de programación, nosotros ideamos, desarrollamos estas aplicaciones, pero antes, en una etapa muy fundamental, que es que nosotros tenemos que primero aprender a desarrollar problemas, a reconocerlos y a desarrollar. Bien, entonces, para que repasemos un poco más sobre qué es lo que hace esta CPU, recordemos que la CPU nuevamente está rodeada de otros componentes de hardware. Por ejemplo, decimos que hay buses. Los buses son estos espacios donde transitan las señales electrónicas desde un componente de hardware hasta otro componente de hardware. Por ejemplo, es a través del bus que se comunica el CPU con la RAM, ¿de acuerdo? Pues hay un bus que está en la parte de arriba del CPU, que le vamos a llamar North Bridge, y hay otro CPU, y hay otro bus que está en la parte de abajo que le vamos a llamar South Bridge. El North Bridge usualmente ayuda a que el CPU esté en contacto con la tarjeta de video y con la memoria RAM, que son un bus de muy alta velocidad, porque queremos que precisamente entre estos componentes de hardware transiten estas señales electrónicas muy rápidamente. En cambio, en el South Bridge, ahí se agrupan otros componentes de hardware que nos ayudan a que lleguen a esas señales o que salgan del CPU de señales a estos componentes de hardware, pero tal vez a una velocidad no tan rápida ni tan expedita como sí lo que queremos con los componentes internos. De hecho, el Southbridge suele estar en comunicación con componentes que son un poquito más externos, como los dispositivos de entrada y salida que ustedes han ubicado, que se pueden conectar a través de ranuras USB. Bueno, en el Southbridge es donde llegan estas señales. ¿Ok? Para ir ubicándonos sobre qué es lo que ocurrirá cuando nosotros desarrollemos un software, una aplicación, y esta esté al servicio de un usuario que pueda sacarle provecho a esa pieza de software que ejecuta y produce una solución para algo muy concreto. Entonces recordemos estos diferentes, digamos que capas en las cuales nosotros vamos interactuando desde el usuario hasta finalmente que llegamos a lo más interno de la computadora, y entonces vamos viendo que estas capas que están en comunicación desde el usuario hasta lo más interno de la computadora son precisamente esas capas de abstracción, esas capas como lógicas, esas capas que nos permiten que sin que nosotros estemos muy informados y tengamos que saber exactamente cómo se producen esas señales electrónicas, cómo se producen esas interacciones binarias en el hardware concreto de la computadora, no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es que nos brinde un resultado que nos sirva, que sea, que nos quite esa, digamos que, dificultad con la cual los ingenieros, los investigadores, los científicos han creado este instrumento, que es la computadora. Entonces vean que realmente es una interacción física
¿De acuerdo? Si nosotros lo vemos, cuando hacemos un clic, estamos haciendo un movimiento de nuestra mano sobre una tecla que se puede presionar, y que esto a la vez entonces activa una señal, y que esa señal viaja a través de cables, a través de enlaces inalámbricos, etcétera, y que entonces señal arriba, a través, por ejemplo, del Southbridge, hasta el microcontrolador, y va a ser ahí la unidad de control la que determinará el usuario está pidiendo ahorita que se haga algo. Y entonces viene toda esa interacción física que el usuario usualmente tiene que pasar desapercibida, no tiene que estar al tanto de cuál es el proceso que actualmente está llevando y cuándo se va a interrumpir para que le dé paso al proceso que yo quiero que se haga. Pues todo eso nosotros lo hemos abstraído a través de lo que llamamos software. Ahora, el software son esas aplicaciones, son esos iconos, ¿verdad? Son esas acciones que cuando hacemos clic sobre ese icono desencadena entonces en un resultado que nosotros hemos establecido, hemos tenido la pretensión de que se produzca ese resultado. Eso es lo que nosotros estaremos haciendo. Cómo generar estas interfaces de interacción para que un usuario que no sabe mucho de programación, no sabe nada de computación, no le interesa saberlo, pueda fácilmente desarrollar algo que a él sí le interesa, como por ejemplo sumar 5 más 3, ¿de acuerdo? O poner a correr una canción o poner a ver una película. Pues todo eso es a través de piezas de código que nosotros hemos establecido, acciones muy sencillas que entonces asociamos para que el usuario rápidamente, intuitivamente, entonces utilice esta herramienta de forma arbitraria, como él quiera, ¿de acuerdo? Para ello entonces utilizamos elementos que están intermedios, ¿no? Como por ejemplo programas traductores, que convierten el lenguaje de programación en lenguaje de máquina, ¿de acuerdo? Y luego esos traductores veremos que pueden ser de dos tipos, pueden ser unos compiladores, pueden ser unos intérpretes, cada uno a una mayor distancia de lo que es el lenguaje propio de la máquina, que como dijimos es un lenguaje mucho más complicado, mucho más difícil de que nosotros lo podamos leer con absoluta tranquilidad y rapidez o interpretar con absoluta rapidez. En cambio, es a través de estos lenguajes traductores, estos programas traductores que nos ayudamos, nos apoyamos para que nuestras aplicaciones puedan entonces hacer lo que está previsto, ¿no? Sí, estaremos hablando entonces de lenguaje de programación, pero el lenguaje de programación va a ser una herramienta. Antes de que nosotros utilicemos esa herramienta, así como antes de que nosotros aprendamos inglés, nosotros hemos aprendido a expresar nuestros pensamientos. Lo hemos aprendido a través de un lenguaje nativo. En este caso, el propio de ustedes y el mío es español. A través de este lenguaje nativo nosotros expresamos nuestro razonamiento. Bueno, este lenguaje nativo nosotros también veremos que cumple con ciertas reglas, tiene una cierta estructura, tiene una dinámica propia, ¿de acuerdo? Y eso es lo que nosotros empezaremos a aprender. Para luego, a través del lenguaje, podamos nosotros aplicar este mismo razonamiento a que una computadora pueda seguir lo que nosotros pensamos y podamos condicionar los resultados de esa computadora a lo que nosotros pretendemos, a lo que nosotros queremos. ¿Ok? Como dijimos, en medio de estos dos habrá algo que llamaremos traductores. Bueno, estos traductores, como dijimos, pueden ser algo que una pieza de software que le llamamos compilador, que va traduciendo las instrucciones específicamente a instrucciones de hardware, a instrucciones binarias, o pueden ser intérpretes, que entonces están a un nivel un poquito todavía más arriba, no lo hacen directamente binario, sino que van línea por línea. ¿Okay? Y sí, lenguajes, tenemos una amplísima gama de lenguajes, como tenemos una amplísima gama de bicicletas, por ejemplo, de 2 llantas, de 3 llantas, montañesas, de cambios de velocidad, etc. Pero a nosotros lo que nos interesa es primero saber andar en bicicleta. Eso es lo que vamos a lograr en metodología de la programación. Primero, saber andar en una bicicleta. Luego, ustedes podrán utilizar la bicicleta que ustedes quieran. Acá un video para que ustedes puedan ver la importancia que tiene programar en una charla de TEDx, ¿verdad? Ahí se las dejo para que ustedes la puedan ver. Muy bien. Como decíamos, hay distintas capas en las cuales el software está funcionando. Desde un software que es un lenguaje de máquina, que es un lenguaje, digamos que el más físico, son las señales electrónicas específicas que hacen que se mueva
de una componente de hardware a otro, y que se mueven precisamente porque siguen unas instrucciones básicas, unas instrucciones esenciales, que nosotros le llamamos ensamblador, pero que a la vez esas instrucciones esenciales son muy difíciles de que nosotros las podamos seguir, son muy simplistas, muy simplificadas, y entonces se hace muy difícil que nosotros lo podamos leer, lo podamos interpretar, lo podamos utilizar de forma amplia, de forma generalizada. Para ello entonces abstraemos en una capa más que le vamos a llamar lenguajes de alto nivel. Y esos lenguajes de alto nivel es el tipo de software que le llamamos lenguaje de programación. Pero ¿qué pasa cuando se ejecuta un programa en la computadora? Básicamente 5 cosas, ¿verdad? Desde que nosotros encendemos la computadora, al nomás encenderla, la computadora será como un esclavo fiel que simplemente está esperando a que nosotros le digamos qué tiene que hacer. Entonces, una vez que nosotros le encendemos, ella no hará nada si nosotros no le decimos o le instruimos qué queremos hacer, como usuarios cualquiera, ¿no? Para ello, entonces, empezaremos a interactuar a través de los dispositivos de entrada, que puede ser un teclado, puede ser un mouse, puede ser un micrófono, puede ser, ustedes recuerden los dispositivos de entrada. Pero usualmente una vez que nosotros interactuamos a través de un dispositivo de entrada, será para que nosotros le solicitemos que la computadora haga algo. Eso hará que entonces la computadora recopile esos elementos de los dispositivos de entrada para luego ejecutar una serie de pasos, de procesos internos, para que produzcan las acciones que fueron asociadas a esos elementos que nosotros introducimos. Un clic, un pedazo de texto, una interacción con una tecla como Enter, etcétera, ¿no? Hasta que, ejecutando esas acciones, finalice lo que nosotros le estamos solicitando que haga, para que luego entonces, una vez servidos nosotros, digamos, al cierre total, podamos cerrar la computadora. Pero esto es una forma muy sencilla de ver lo que pasa cuando nosotros interactuamos con la computadora. Por dentro, nosotros sabemos que es mucho más complejo. Por dentro es una máquina compleja, bastante más, digamos que, confuso su comportamiento y que implica la interacción con una serie de partes o componentes. ¿De acuerdo? Desde la memoria, desde los discos duros, desde el BIOS, ¿de acuerdo? Todos estos elementos son los que nosotros tenemos que empezar a ver específicamente. Pero ahora desde el punto de vista de cuando nosotros ya hemos producido un código, un programa, algo que nosotros asociamos con unas instrucciones para que la computadora pueda ejecutar algo. Y que nosotros ponemos a disposición de los distintos usuarios para que con este algo, cuando el usuario ocupe ese algo, entonces él sepa que a través de eso que ustedes han desarrollado, él lo puede resolver. Entonces, ¿qué pasaría cuando nosotros colocamos un software, colocamos una aplicación, un software del tipo aplicación en la computadora? Y que el usuario entonces dice, quiero utilizar esta aplicación. Piensen, por ejemplo, en lo que pronto será nuestra primera pieza de código, que será, como siempre, un hola mundo. Entonces piense que en este momento el usuario lo que quiere es que se despliegue un rótulo que diga hola mundo, que la computadora sea capaz de decirle a él hola, como nosotros cuando decimos hola, recibimos de respuesta de la otra persona un hola. Bueno, queremos que la computadora nos salude. Cuando hacemos eso, nosotros habremos construido ese comportamiento, que está predefinido, que yo ya sé que eso es lo que queremos hacer, que la computadora diga hola, por ende yo ya sé cuál es el resultado final. Al hacer eso, nosotros ya habremos implementado esa instrucción dentro de un lenguaje de programación. Lo habremos almacenado en un archivo. Ese archivo tendrá que estar almacenado en un disco duro, por ejemplo. Y una vez que está almacenado en un disco duro, ustedes sabrán que tendrá una ubicación con el cual el usuario lo puede encontrar. Nosotros le llamaremos una carpeta, ¿verdad? Una ruta, ¿verdad? Donde está. Y entonces cuando el usuario accede a esa ruta y tiene disponibles esos elementos, esos archivos digitales, entonces él podrá hacer doble clic sobre él. Al hacer doble clic podemos asociar que esa sea la acción que genere, que dispare, que la computadora entonces salude al interlocutor. Pero cuando hacemos eso, no solamente se simplifica en que, listo, va a saludar y ya estuvo. No. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos doble clic con eso? Cuando hacemos doble clic, vamos a interrumpir, le vamos a dar a la unidad de control
la indicación, ¿verdad? Con ese doble clic que hicimos, entonces esta ruta que tenemos va a ser una dirección física, que entonces le estamos indicando que la unidad de control vaya hasta esa ubicación física y disponga esas instrucciones para que la puedan seguir. Al hacer eso, entonces él llamará y extraerá del disco duro esa aplicación y la colocará, por ejemplo, en la RAM, que es donde nosotros sabemos que colocamos siempre aquellos documentos digitales que la computadora en este momento está trabajando, porque es una memoria muy rápida. Es una memoria que, como es de acceso aleatorio, entonces la utilizan todos, pero también la utilizan de forma en que no lleva un registro específico donde está cada una de las cosas, sino que solo está lo que estoy utilizando actualmente. Por ende, tendrá la capacidad de poder enfocarse, porque veremos que la computadora solo puede seguir una instrucción a la vez. Aunque nosotros digamos que es multitasking, aunque nosotros digamos que es multiprocesador, en este momento solo puede ejecutar una instrucción a la vez. Bueno, en la memoria RAM habrán dos componentes muy importantes. Uno que le vamos a llamar la pila y otro que le vamos a llamar el motor TAGIP. Entre estos dos estarán los elementos que nosotros ya hemos visitado y los que estamos visitando en este momento. Es decir, si después de que nosotros decimos hola mundo visitamos otro archivo, hola mundo quedará rezagado y lo que estará más actual será lo que estará en la pila. ¿De acuerdo? Esa es la idea, que en la pila siempre está lo que nosotros estamos utilizando en este preciso momento. Pero una vez que la unidad de control le indica que tenemos que sacar ese archivo y lo lleva a la RAM, entonces la RAM también tiene una serie de componentes, ¿verdad? Que le llamamos memorias caché. ¿Por qué? Porque puede resultar que usted ya, después de Hola Mundo, empiezan a ejecutar una canción, pero luego dicen, pero quiero otra vez que me salude, y que regrese otra vez. Entonces, para no volverla a sacar del disco duro, él ya sabe que la tiene, que ya la sacó antes. A esto es lo que le llamamos caché, como una memoria temporal, ¿verdad? Que es volátil, pero que ha almacenado todo lo que nosotros ya hemos hecho. A esto se le llaman cachés. Bueno, las cachés van a estar gestionadas por algo que le llamamos unidad de administración de memoria, que permite que nosotros podamos tener entonces una paginación en dónde estaba eso y rápidamente se puede ubicar sobre algo que ya hemos visto y que no es necesario volver a ejecutar desde el inicio. Las memorias caché, a la vez, permiten que otros componentes, como la unidad aritmético-lógico, tenga los inputs o las entradas que va a ocupar para poder resolver o ejecutar lo que la aplicación está pidiendo que ejecute. Ahora, en vez de Lola Mundo, pensemos que hemos abierto una calculadora para sacar el número 8, pero entonces él tendrá que saber cómo voy a obtener ese resultado 8. Podría ser con la suma de 5 y 3, pero también podría ser con la suma de 4 y 4, con la de 2 y 6, y muchísimas otras opciones. ¿De quién dependerá? Del input que el usuario haya colocado. ¿Dónde están esos inputs? También en la memoria RAM. En la memoria RAM, porque estos no quedarán de forma permanente. Una vez que ustedes los digitan y que obtienen el resultado, estos no quedan en el disco duro. Pero entonces, ¿dónde quedaron almacenados? Temporalmente en la RAM. Entonces, también estas memorias caché sirven para que nosotros ahí coloquemos los valores que tienen algo que nosotros más adelante veremos que se llama variables. Y así, por ejemplo, la unidad aritmético-lógico utilizará lo que tienen estas variables para poder entonces operar lo que nosotros hemos instruido en nuestra aplicación. Y luego dará el resultado, y ese resultado se brindará también en un componente de memoria temporal que permitirá que nosotros lo podamos visualizar, pero que luego este no queda guardado de forma permanente. A menos que, por ejemplo, cuando nosotros veamos que hay distintos paradigmas de programación, está la programación orientada a objetos, veremos que hay variables que son globales, distintas a las variables locales. Entonces, unas se podrán almacenar de forma siempre temporal, pero que sabe el computador que la va a estar usando de forma recursiva. Entonces, no es una simple memoria caché. Entonces la pondremos en otro espacio de memoria para que sepamos que ahí la tenemos disponible en el momento que otra vez tengamos que volver a utilizarla. Y así es como nosotros vamos viendo que la RAM realmente es una pieza de hardware muy fundamental a la hora de que nosotros ejecutamos
aplicaciones, porque es el espacio donde estaremos interactuando desde el lenguaje de programación, pero también una vez que tenemos la aplicación, desde el usuario que está sirviéndose con esa aplicación que ustedes han desarrollado. Y acá, para que lo veamos un poco más específico, acá estamos viendo, por ejemplo, dónde quedan las funciones locales o las variables locales que hablamos, distinto de las funciones globales. Acá se los voy a señalar en este momento. Acá, miren, las variables locales de las variables globales, que unas pueden estar sin inicializar, pero otras que ya fueron inicializadas, entonces se ponen de forma que queden siempre, esto es la memoria RAM, pero que queden a disposición de cuando la volvemos a utilizar, cuando se vuelve a hacer un llamado a estos contenidos, porque van a seguir siendo utilizados. ¿Ok? En cambio, en la pila, como dijimos, está lo que estamos ejecutando explícitamente en este momento, el paso a paso que nosotros estamos sacando. Por ende, acá estará lo que nosotros estamos ejecutando. Entre el stack y el montón hay lo que le llamamos el agujero, que es la separación. La memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio. Está estructurada, tiene direcciones, pero como dijimos, tenemos como un espacio, como la antesala, ¿de acuerdo? Donde ahí está la pasarela, donde están pasando todos de los cuartos, donde posiblemente estén un poquito más, digamos, más asentados algunas personas. Entonces, entre esos dos espacios hay todos los corredores donde nosotros tenemos que agilizar el movimiento. Bueno, eso es lo que tratamos de ubicar para que tengamos dentro de la RAM alguna organización que nos permita rápidamente tener acceso a los datos y así brindar soluciones. Digamos que en un tiempo como ahora, que lo queremos todo de forma inmediata. Listo. Entonces, estos son elementos muy importantes en la estructura de la RAM que nos permiten la ejecución de los programas. Listo. Bueno, haremos un resumen acá. Ustedes tendrán en este momento la oportunidad de poder interactuar a través de un cuestionario para ver qué tanto lograron asimilar de esto. De lo contrario, pues acá estará disponible para que ustedes lo sigan viendo. Con esto también se habilitará el recurso que contiene todo lo que hemos hablado y más alrededor de este tema. Y para terminar, pues he querido colocar el aporte que han hecho las compañeras, todas las niñas, increíble. La primera programadora, Ada Lovelace, ¿verdad? Que estuvo con Charles Babbage, pero ella fue la primera que desarrolló una pieza de código. Esta es la frase que ella reencontré alrededor de ella. Me pareció bastante interesante. La imaginación. Bueno, si nosotros lo podemos imaginar, básicamente, entonces es porque podemos crear. Bueno, veremos que parte de lo que hemos desarrollado con la computación, con el software, con los programas, pues es parte de eso. Ahora estamos creando incluso hasta el metaverso. Vean ustedes. Listo, pues con esto terminamos. Que estén muy bien, se cuidan y seguimos en otro Polimedia más adelante. Saludos.